Buenas noches. Me llamo Raúl. Nací en Puebla, México, y desde hace más de 10 años trabajo como chofer de autobuses en turnos nocturnos. Podría contarte cientos de historias de la carretera, pero hay una que no me deja dormir. Una que todavía me hace mirar por el espejo retrovisor con miedo, aunque el autobús vaya vacío. Trabajo en la línea que conecta la terminal central de Puebla con algunos pueblos pequeños de los alrededores. Es un recorrido largo, solitario y casi siempre silencioso. A esas horas, entre la 1 y las 4 de la madrugada, la ciudad parece muerta. Las calles están húmedas, los postes de luz parpadean y el único sonido constante es el motor del bus retumbando en medio de la oscuridad. Siempre me ha gustado manejar de noche. El silencio me tranquiliza y los pasajeros nocturnos suelen ser pocos, estudiantes que vuelven tarde, trabajadores que salen de turno o señoras que cargan bolsas llenas de pan recién horneado para vender al amanecer. Pero hace unos meses, todo cambió. Esa noche en particular había subido solo una docena de pasajeros. Yo siempre llevo la cuenta de cuántos se suben porque al final debo cuadrar boletos y asientos. Esa vez conté exactamente 12. Arranqué el motor, ajusté los espejos y empecé el trayecto. La carretera estaba húmeda, olía a tierra mojada porque había llovido unas horas antes y la neblina era tan espesa que apenas podía ver a unos metros delante. Pasaron unos minutos. De costumbre, revisé por el retrovisor para ver si todo estaba en orden. Y fue ahí cuando lo noté. En el fondo del bus, en la última fila, había una silueta que no correspondía. Un pasajero más. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Yo sabía perfectamente que habían subido 12. Pude haberme confundido, pero soy meticuloso, no me equivoco en eso. Quise convencerme de que tal vez alguien había subido deprisa cuando estaba distraído, aunque era imposible. Nadie puede entrar sin que yo abra las puertas. Tragué saliva, apreté el volante y seguí manejando. Pero el espejo no me dejaba en paz. Esa figura estaba ahí, inmóvil, en la oscuridad del fondo. No se movía, no hablaba, no respiraba fuerte. Solo estaba sentado, derecho, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si mirara al suelo. En un punto del recorrido, un pasajero tocó el timbre para bajar. Paré el bus, abrí las puertas y él se fue. Automáticamente volví a contar. Quedaban 11 pasajeros visibles, más la silueta del fondo. Otra vez, el número no cuadraba. Al ver eso sentí un vacío en el estómago. No era miedo de ver algo paranormal todavía, era esa incomodidad horrible de sentir que algo no encaja. Como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. Decidí girar un poco el espejo para enfocar mejor la última fila. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. El asiento del fondo estaba completamente vacío. No había nadie. Quise pensar que la neblina del vidrio, el movimiento del bus o mi cansancio me estaban jugando una mala pasada. Pero apenas solté un suspiro de alivio, bajé la mirada y lo vi reflejado en el vidrio lateral de la puerta trasera. Ahí estaba otra vez, como si me observara desde otro ángulo. Esa noche llegué a la terminal con el corazón acelerado. Apagué el motor y me bajé sin mirar atrás. No quise ni revisar los asientos. Me juré que, si volvía a pasar, hablaría con alguien. Y volvió a pasar. Las noches siguientes, cada vez que llevaba pasajeros, ese número extra aparecía. Nunca hablaba, nunca se movía, nunca se levantaba. A veces lo veía en la última fila, otras en medio, siempre en distintos asientos. Y cuando giraba la cabeza para comprobarlo, no había nadie. Solo el espejo me lo mostraba. No podía soportar más. Una madrugada, después de dejar al último pasajero, estacioné el bus en un camino solitario y me armé de valor. Me levanté, linterna en mano,
y caminé pasillo por pasillo. Revisé cada asiento, cada rincón, incluso los compartimentos. No había nadie. Pero cuando volví a sentarme al volante, el espejo me devolvió la imagen de ese pasajero invisible, sentado exactamente en el asiento que yo acababa de revisar. Al ver eso sentí un terror puro, frío, como nunca en mi vida. No podía respirar. Arranqué el motor a toda prisa y manejé sin rumbo, solo queriendo llegar a un lugar con gente. Lo más perturbador fue cuando revisamos las cámaras de seguridad del bus. El jefe de la terminal me ayudó, porque yo estaba seguro de lo que había visto. Y efectivamente, en las grabaciones se veía que, en ciertos momentos, yo volteaba a hablar con el retrovisor, murmurando cosas como ya basta o déjame en paz. Pero en las cámaras no había nadie más en el autobús. Yo estaba hablando solo. Tiempo después, un chofer mayor me confesó algo. Dijo que hacía más de 20 años, en esa misma ruta, un joven pasajero murió en la última fila del bus durante un asalto. Lo apuñalaron varias veces y el chofer de aquel entonces no se dio cuenta hasta llegar a la terminal. Desde entonces, cuentan que su espíritu no se baja nunca. Que siempre viaja, noche tras noche, esperando llegar a su destino. Desde que supe eso, entendí lo que había estado pasando. Ese pasajero invisible sigue ahí, mezclado entre la gente, contando los viajes, repitiendo su última noche una y otra vez. Y cada vez que miro por el espejo retrovisor, siento que sus ojos se clavan en los míos. Ya no me pregunto si es real o no. Lo único que me aterra es pensar que algún día, cuando las luces del bus parpadeen y la neblina sea espesa, yo no lo vea sentado allá atrás, sino justo detrás de mí. Suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Me llamo Héctor. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, y llevo más de 15 años trabajando como chofer de autobuses urbanos. Siempre me han tocado turnos pesados, de madrugada, cuando las calles están vacías y el silencio se siente tan espeso que hasta el motor parece un ruido indebido. Y aunque podría contarte varias experiencias raras, hay una que todavía me quita el sueño. Era una noche fría, de esas en que el aire huele a tierra húmeda y los postes de luz iluminan apenas un círculo amarillento en la calle. El recorrido que me tocaba empezaba en la terminal central y terminaba en una colonia lejana, casi al borde de la ciudad. Pasaba por lugares solitarios, avenidas largas y un par de terrenos baldíos que siempre me dieron mala espina. Eran como las 2 de la madrugada. Había muy pocos pasajeros, creo que no más de 6. Todos venían callados, algunos dormidos, otros mirando por la ventana. Yo ya iba mentalizado en llegar a la última parada, dar la vuelta y regresar, cuando la vi. En una estación desierta, bajo un foco que parpadeaba, estaba ella. Una mujer vestida completamente de negro. Tenía el cabello largo, lacio, tan oscuro que parecía fundirse con la noche. No levantó la mano, no hizo seña, nada. Solo estaba parada en silencio, como esperando. No sé por qué, pero reduje la velocidad y abrí las puertas. Ella subió despacio, sin mirarme. Lo más extraño fue que nunca sacó dinero. Tampoco preguntó la tarifa. Simplemente caminó hasta la mitad del autobús y se sentó junto a la ventana. Al ver eso sentí una incomodidad rara. Yo estaba acostumbrado a que algunos pasajeros se colaran sin pagar, pero había algo distinto en ella. No miraba el celular, no se acomodaba, ni siquiera respiraba agitada como cualquiera que acaba de subir corriendo. Solo se sentó, derecha, con las manos sobre las piernas. Seguimos el recorrido. Los demás pasajeros bajaron en diferentes paradas, uno a uno. Pero ella seguía ahí, inmóvil, sin pronunciar palabra. El autobús quedó vacío y solo me acompañaba el ruido del motor. Cuando llegué al final de la ruta, el lugar estaba completamente oscuro. Era un terreno baldío,
rodeado de hierba alta y escombros de lo que alguna vez fueron casas en construcción. Detuve el autobús, abrí las puertas y miré por el espejo retrovisor. Ella se levantó lentamente y bajó sin hacer ruido. No caminó hacia ninguna calle iluminada, no buscó algún camino. Se metió directo en medio del terreno baldío, como si conociera perfectamente dónde iba. La perdí de vista entre la maleza. Me quedé ahí, con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. No tenía sentido que alguien se bajara en un sitio así, a esas horas. Pero traté de convencerme de que quizá vivía en alguna casita improvisada cerca. La cosa es que no fue una sola vez. Esa mujer volvió a subir. Pasaron los días y, en la misma estación desierta, a la misma hora, la vi parada bajo el mismo foco parpadeante. Siempre vestida de negro, siempre con el mismo cabello lacio cubriéndole parte del rostro. Nunca hacía seña, nunca pagaba, nunca hablaba. Solo se bajaba en ese mismo terreno baldío. Al principio me decía a mí mismo que quizá era una trabajadora nocturna que regresaba a casa. Pero cada detalle me hacía dudar más. ¿Por qué siempre a la misma hora? ¿Por qué nunca se cruzaba con otros pasajeros? ¿Y cómo podía caminar con tanta tranquilidad hacia un sitio donde no había nada? Una noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Cuando la vi bajar y meterse entre los matorrales, decidí estacionar el autobús un poco más adelante. Apagué las luces y la seguí con cuidado. Recuerdo que el terreno olía a humedad, a basura vieja. Había botellas rotas, pedazos de concreto y un silencio insoportable, roto solo por el sonido de mis pasos sobre la grava. La mujer avanzaba despacio, pero segura, como si me guiara a algún sitio. De pronto, se detuvo en un claro. Yo me escondí detrás de un muro a medio derrumbar, observando. Y lo que vi me heló la sangre. La mujer simplemente se quedó quieta, mirando hacia el suelo. El viento movía su cabello, pero ella no reaccionaba. Era como una estatua. Y entonces, poco a poco, empezó a desvanecerse frente a mis ojos. No caminó, no corrió, no se escondió. Se fue difuminando en la oscuridad hasta desaparecer por completo. No dormí en toda esa noche. Al día siguiente le conté a un compañero chofer, y él, lejos de burlarse, se puso serio. Me dijo que en ese terreno, hace más de 20 años, un autobús chocó contra un camión de carga. Murieron varias personas, entre ellas una mujer joven que viajaba sola, vestida de negro. La encontraron sin vida en medio de los escombros, justo en el mismo lugar donde yo la vi desvanecerse. Desde entonces, dicen que su espíritu sigue subiendo al autobús en esa misma estación. Nunca paga, nunca habla, porque en realidad ya no pertenece a este mundo. Solo baja en el sitio donde perdió la vida. Ahora, cada vez que hago la ruta y paso por esa estación desierta, trato de no mirar. Pero es imposible. Siempre termino girando la cabeza y, aunque el parabrisas esté empañado o las luces parpadeen, alcanzo a distinguir su silueta esperando en silencio. Y lo peor es que ya no solo la veo subir. Algunas noches, cuando el autobús está vacío y voy de regreso, siento un peso en los asientos traseros. Miro por el espejo retrovisor y ahí está. Sentada, con la cabeza inclinada hacia la ventana, viajando conmigo aunque no la haya recogido en ninguna parada. No sé qué quiere. No sé por qué me sigue. Lo único que sé es que en cuanto llego al terreno baldío y abro las puertas, el aire del autobús se vuelve helado, como si ella se levantara y se preparara para bajar. Y cada noche, al escuchar el sonido de los pasos que no existen y ver las puertas cerrarse solas, me pregunto lo mismo: ¿qué pasará el día en que no se baje? Continuamos. Me llamo Ramiro, soy originario de Toluca, México, y durante varios años trabajé en la central de autobuses.
No era chofer, ni boletero. Yo era encargado de supervisar los andenes de salida, sobre todo en la madrugada, cuando los camiones van casi vacíos y el silencio se mezcla con la neblina que baja desde los cerros. Te digo la verdad, ese trabajo nunca me dio miedo. Estar entre motores apagados, maletas olvidadas y luces parpadeantes era parte de la rutina. Pero una noche, algo me hizo cambiar para siempre la manera en que miro los autobuses. Era una madrugada de noviembre. El aire helaba tanto que podía ver mi respiración como humo, y el olor a diésel mezclado con café barato era lo único que me mantenía despierto. Me encontraba caminando entre los andenes, revisando que no hubiera vagabundos o gente colándose. Todo estaba vacío, salvo por un par de choferes dormidos en sus unidades. De repente, lo escuché. Un motor viejo, pero funcionando suave, como si se acercara lentamente. Lo curioso es que ninguna salida estaba programada a esa hora. Me giré hacia el final del pasillo y ahí lo vi. Un autobús antiguo, de esos que ya casi no circulan. La pintura era blanca con franjas azules desgastadas, las luces delanteras parecían dos velas a punto de apagarse, y los vidrios estaban empañados por dentro. El vehículo se detuvo en uno de los andenes más alejados, sin que yo viera por dónde había entrado. Al ver eso sentí un escalofrío. Conozco cada entrada y salida de la central, y era imposible que un camión hubiera entrado sin pasar por las casetas de seguridad. Caminé hacia él, con la libreta en la mano, dispuesto a pedirle sus datos al chofer. Pero ahí empezó lo extraño. Las puertas del autobús se abrieron solas, con ese chirrido metálico que suena cuando el aire comprimido está fallando. De inmediato, un par de personas subieron corriendo. No las había visto en el andén, pero de pronto estaban ahí, como si hubieran estado esperándolo desde antes. Eran figuras normales, un señor con sombrero, una mujer cargando una bolsa, un joven con mochila. Ninguno habló, ninguno me miró. Solo subieron y se sentaron en silencio. Me acerqué más, intentando ver al chofer. Pero el parabrisas estaba demasiado empañado. Apenas distinguía una silueta inmóvil detrás del volante. Quise preguntar a dónde iba esa ruta, pero antes de abrir la boca escuché un murmullo extraño dentro del autobús. Era como si los pasajeros conversaran entre ellos, pero las voces eran apagadas, como si vinieran de debajo del agua. Mi corazón empezó a latir fuerte. No sé si fue miedo o simple desconcierto, pero supe que algo no estaba bien. Saqué valor y puse un pie en el primer escalón del camión. En ese instante, el olor a humedad y tierra mojada me golpeó tan fuerte que tuve que taparme la nariz. Era un olor a cosas viejas, podridas, como de sótano abandonado. Entonces escuché un golpe en el pasillo del fondo, como si alguien arrastrara algo pesado. Pero al mirar, solo vi asientos ocupados por pasajeros que no se movían, que no respiraban, que no parpadeaban. Retrocedí de inmediato. No dije nada. Solo bajé y me quedé mirando desde afuera. El autobús permaneció en silencio unos segundos más, hasta que de repente las puertas se cerraron solas. El motor rugió y el vehículo empezó a avanzar lentamente hacia la salida, pero lo más perturbador fue que nunca vi abrirse las rejas metálicas de la central. Simplemente desapareció entre la neblina. No dormí esa noche. Me quedé sentado en una banca, con el corazón en la garganta, intentando convencerme de que había imaginado todo. Pero a la mañana siguiente, uno de los vigilantes me dijo algo que me congeló la sangre. ¿Lo viste, verdad? El camión blanco y azul. Le respondí con un gesto de sorpresa. El hombre, con total calma, me explicó que no era el primero en verlo. Que desde hacía años, varios trabajadores de la central aseguraban que en noches de neblina aparece ese autobús. Nunca entra por la puerta principal. Nunca registra salida. Solo llega, recoge a unos cuantos pasajeros que nadie más nota,
y se marcha hacia un destino desconocido. Algunos dicen que son almas que murieron en accidentes de carretera y que siguen esperando un viaje de regreso a casa. Otros aseguran que es un eco del pasado, un camión que perteneció a una línea ya extinta, la cual se incendió en plena ruta con todos sus pasajeros a bordo. Sea lo que sea, yo lo vi con mis propios ojos. Desde aquella noche, cada vez que la neblina cubre los andenes y escucho un motor viejo rugiendo en la distancia, siento como se me eriza la piel. Porque sé que si me descuido, si me acerco demasiado, ese autobús podría abrir sus puertas de nuevo, y esta vez, no me dejaría bajar. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Esto fue Sector Oscuro. Muchas gracias.